del Señor. El título del mensaje de hoy es Buscar a Dios y vamos a meditar en el capítulo 15 de Segunda Crónicas. Segunda Crónicas, capítulo 15, un pasaje del Antiguo Testamento que nos habla sobre un rey que gobernó sobre Judá y se llamaba el rey Asa. Y vamos a leer estos versículos del capítulo 15 para ver qué sucedió en ese momento con el pueblo de Dios. El pueblo venía de ganar una gran victoria sobre sus enemigos y el rey Asa recibió de Dios un mensaje de amonestación, pero también un mensaje de ánimo para él y para todo el pueblo que le seguía. Y dice Segunda Crónicas, capítulo 15, versículo 1, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Azarías viene a ser el portavoz, aquel que iba a ser el encargado de transmitir el mensaje de Dios como profeta de Dios al rey Asa. Dice que Azarías, en el versículo 2, salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Lo primero que encontramos en este versículo 2 de esta porción es la promesa de Dios. Ese es el primer punto en esta tarde para compartir con ustedes. La promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Bueno, el profeta Azarías le dice a Asa: si le buscareis a Dios, dice, Él será hallado de vosotros. Decía que el título del mensaje era Buscar a Dios. Y qué importante en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, buscar a Dios cada día en nuestra vida. A veces pensamos que el hecho de buscar a Dios tiene que ver con ese primer encuentro que tuvimos con nuestro Dios, ¿no? Y conocimos a través de Jesucristo la obra de salvación, de redención para nuestras vidas. Pero no, el buscar a Dios es algo que tenemos que ejercitar y poner en práctica, en acción, cada día de nuestra vida. Desde el momento que nos despertamos, durante todo el día que estamos transitando en esta vida, en nuestras actividades, nuestra vida familiar, nuestra vida de trabajo, de socializar en este mundo, nuestra vida de iglesia, en cada instancia de nuestra vida es un ejercicio espiritual que tenemos que hacer nosotros, el de buscar a nuestro Dios. Lo bueno de esto es que está la promesa de parte de nuestro Dios, que si nosotros le buscamos a Dios, Dios viene a nuestro encuentro. Dios viene a nuestro encuentro. Porque ese es el deseo más grande de nuestro Padre, que cada uno de nosotros estemos cada día caminando en sus caminos, en su voluntad, en el propósito que Él tiene trazado para nosotros. Ahora, ¿por qué la necesidad de Dios a través de su palabra exhortarnos a cada uno de nosotros a que le busquemos? Bueno, porque muchas veces justamente hacemos todo lo contrario. En vez de buscar a Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión, a través de una vida de buenas obras, a través de congregarnos, de servir al Señor, hacemos todo lo contrario. A pesar de ser sus hijos, muchas veces nos olvidamos del Señor y le dejamos. Qué lindo cuando nuestra hermana compartía agradecer porque he vuelto al Señor. Eso es buscar al Señor, ¿no? Quizás un tiempo estuvimos lejos, oramos también por aquellos que en este tiempo se han enfriado, se han alejado del Señor. Pero es tiempo de buscar a Dios. Eso trae gozo no solamente a la persona que busca a Dios porque recibe la promesa de Dios de que Dios le halla, le encuentra, sino para aquellos que somos también sus hijos, la iglesia del Señor. Qué lindo es cuando vemos personas que estuvieron alejados del Señor y vuelven al Señor, le están buscando de todo corazón. Y a pesar a veces de estar viniendo a las reuniones, asistiendo, congregando, quizás hasta leyendo la Biblia, siempre tenemos que estar buscando a nuestro Dios. Y las personas siempre están en busca de algo, ¿o no? Ahora, la gran diferencia entre aquellos que buscan algo, entre comillas, en este mundo,
y aquellos que buscamos a Dios es que nosotros tenemos una promesa real que se cumple. Si buscamos a Dios, le vamos a hallar. Y Dios va a estar siempre con los brazos extendidos para recibirnos, como ese padre que recibió a ese hijo pródigo que se había ido a vivir su vida y se había olvidado de la casa de su padre. Pero tuvo un momento en que volvió en sí, se acordó, se arrepintió y volvió a su padre corriendo para abrazarlo, y ambos lloraron juntos y volvieron a tener esa comunión entre padre e hijo. Así es nuestro Dios, que siempre nos promete estar esperándonos, pero depende de nosotros esta actitud de buscarle de todo corazón. Y tenemos un montón de promesas en la palabra de Dios. Isaías 55:7 nos habla de que Dios nos promete un amplio perdón si le buscamos a Él. Dios nos perdona de todo corazón. Mateo 11:28 dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nos habla de una paz que Dios nos promete si realmente vamos a Él y le buscamos. Juan 6:47 nos habla de que Dios nos da vida y vida eterna y en abundancia si realmente le buscamos de todo corazón. Malaquías 3:10 también habla, que dice: probadme ahora y ved si no abriré las ventanas del cielo y derramaré bendición abundante, ¿no? Cuando dice el Señor si le buscamos de todo corazón. Y en este versículo 2 dice: si le buscareis será hallado de vosotros. Y la contracara, ¿cuál es? Más si le dejareis, Él también os dejará. Cuando nosotros dejamos a Dios, bueno, empezamos a convivir con el pecado. ¿Y por qué dice que Dios nos dejará? Porque Dios no puede convivir con alguien que está lejos de su voluntad, que está en pecado, que está desobedeciendo, que está viviendo la vida de acuerdo a lo que a Él le parece mejor y no a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Es imposible tener esa comunión con Dios si en nosotros no está esta actitud de buscarle cada día. En segundo lugar, tenemos la experiencia del pueblo de Dios, y que también puede ser la experiencia de muchos de nosotros. Dice el versículo 3, y ahí empieza a relatar el profeta qué pasaba con Israel cuando verdaderamente se olvidaban de Dios. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, Él fue hallado de ellos. Acá se comprueba lo que decía el versículo 2, la promesa de Dios, que si realmente le buscaron, Dios era hallado por ellos. Y fíjense cuándo se convirtieron y buscaron a Dios, en su tribulación. Muchas veces esperamos caer en lo más profundo, ¿no? O en el medio de las pruebas, de la necesidad, ahí es cuando nos acordamos de buscar a Dios. Pero sin embargo, el buscar a Dios tiene que ser un ejercicio espiritual que debe ser practicado no solamente en los momentos difíciles, o como se dice en el lenguaje popular, cuando las papas queman, sino en todo momento de nuestra vida, en los momentos buenos, más aún buscar a Dios para fortalecernos y estar firmes en la fe y en sus caminos. Dice: en aquellos tiempos, cuando se olvidaron de Dios, cuando no honraban a Dios, cuando no seguían la ley de Dios, cuando no había sacerdote que enseñara, ¿cómo era la vida de ellos? No había paz, dice el versículo 5, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Qué clara que es la palabra con respecto a esto. La experiencia misma nos muestra que cuando nos alejamos de Dios y no le buscamos, ¿qué viene sobre nosotros? Las aflicciones, perdemos la paz, perdemos esa comunión íntima con el Señor que trae sosiego, que trae deleite, gozo, paz a nuestra vida. Y a pesar de eso, muchas veces nos cuesta volver al Señor, nos cuesta buscarle. ¿Por qué? Porque como el pueblo de Israel nos apartamos de su ley, de su palabra, de su enseñanza, de su voz. ¿Podemos acaso nosotros volver al Señor si no le escuchamos a través de su palabra? Hoy leía una frase, no me acuerdo quién lo puso, si en algún estado, sí, en un estado lo vi, que decía: no digamos que Dios está en silencio o que Dios calla si no abrimos la palabra, ¿no?
Y es tan simple como eso. Cuando abrimos la palabra y le buscamos a Dios, Dios nos habla, Dios nos bendice, Dios nos permite vivir en paz y en bendición. Dice el versículo 6, hablando de la experiencia del pueblo en tiempo anterior cuando se olvidaban de Dios, una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Y acá viene el mensaje de ánimo para el pueblo, ¿no? Pero esforzaos vosotros, no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa para vuestra obra. Primero comienza Azarías hablando con el rey Asa y diciéndoles que hay una promesa de Dios. Si le buscan, los van a encontrar a Dios. Dice, no sigan como en la antigüedad, que cuando dejaron la ley de Dios, no había sacerdote, no honraban a Dios, se entregaban a otros dioses, perdieron la paz, vinieron aflicciones sobre ustedes. No, esfuércense, es el mensaje de ánimo, no desfallezcan vuestra mano, porque si buscan a Dios, hay recompensa para vuestra obra. Y el tercer punto, a partir del versículo 8, viene la preparación del rey. Fíjate que dice, cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. La preparación del rey. Lo primero que vemos es que cuando escucha la palabra de Dios, la recibe y cobra ánimo. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios por algún hermano que la transmite, a veces por algún mensaje grabado, a veces porque podemos nosotros mismos abrir la palabra de Dios. Pero lo más importante cuando escuchamos la palabra de Dios es con qué actitud la recibimos. La palabra de Dios tiene que animarnos y llevarnos a la acción. El domingo les compartí algo similar, ¿no? Con el profeta Ageo, le habló a Zorobabel y a Josué, y dice que después del mensaje profético, de exhortación, de ánimo para que cambien sus caminos, dice que el Señor despertó en ellos un espíritu y una necesidad de volver a Dios. Y acá pasa algo parecido cuando escuchan la palabra de Dios. Dice que cobró ánimo Asa con las palabras del profeta Azarías, hijo de Obed. Y ahí empezó a sacar todo aquello que era un impedimento para poder estar cerca de Dios, para poder buscar a Dios. Y yo me pregunto a mí, les pregunto a ustedes, ¿cuáles son, ¿no?, esos ídolos abominables que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, que nos están impidiendo buscar a Dios sinceramente? ¿Cuáles son? Hoy el mensaje de Dios es un desafío para nosotros. Esforcémonos, cobremos ánimo. Saquemos esas cosas que nos separan de Dios, porque Dios nos promete que va a estar con nosotros, que nuestra vida va a ser una vida de paz y de recompensa para la obra de nuestras manos. ¿Acaso no queremos eso? ¿Acaso no queremos vivir cerca de Dios, buscarle, tener su paz, tener su bendición? Yo creo que nadie quiere vivir con las aflicciones que son el resultado de no buscar a Dios. Pero muchas veces somos cabeza dura, ¿no? Y no queremos dejar esas cosas que se han convertido en idolatría en cada uno de nosotros. ¿Y qué es tener un ídolo? Es tener algo que ocupe el lugar de nuestro Dios. Algo que nos atrae más, algo a lo cual dedicamos más tiempo quizás que a la lectura de la palabra. Quizás puede ser hasta algo tan simple como un celular, que muchas veces nos atrapa, ¿no? Y estamos tanto tiempo ahí descuidando nuestra vida espiritual. Quizás sea el desgano o la apatía, y hace tiempo que estoy dejando de congregarme, de servir. Quizás sean amistades que tengo que dejar, quizás sean malos hábitos o costumbres pecaminosas que hay en mi vida, que quizás las sé yo nomás. Pero son esos ídolos abominables que tenemos que dejar, como hizo Asa, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Benjamín. Y fíjate lo que dice el versículo 9, después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él
viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído. ¿Se acuerdan que comenzó el mensaje viéndole que venían de una gran victoria? Todo ese botín que habían traído de la batalla, dice que sacrificaron 700 bueyes y 7.000 ovejas en ese altar que estaba destruido y lo habían reparado. Y en aquel mismo día sacrificaron a Jehová. Y prometieron, dice el versículo 12, y ahí vemos el pacto que hizo el pueblo con Dios. Y es importante que nosotros también hagamos un pacto con nuestro Dios. Un pacto es un compromiso. Es un compromiso que nos ayuda a poder mantenernos firmes en el deseo que tenemos de realmente buscar a Dios. Y se prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo corazón y de toda su alma. ¿Ustedes recuerdan el mandamiento del Señor cuando dijo: amarás tu Dios con todo con toda tu alma, con toda tu mente? ¿No? Y eso es lo que demanda el Señor de nosotros. Demanda nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida entera postrada a sus pies. Y el versículo 13 dice: y cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel, muriese, grande, pequeño, hombre o mujer. Qué decisión tajante, ¿no?, de parte del rey. Hoy, si alguien decide no buscar a Dios, sufrirá él sus propias consecuencias de no buscar a Dios. No hay un rey por encima que le dice: vos vas a morir por no buscar a Dios. Pero lo que nos deja este versículo de la enseñanza es lo grave de no buscar a Dios, ¿no? Y la importancia que Asa, como líder del pueblo, sentía la necesidad de transmitir esto, ¿no? Que olvidarse de Dios no es algo menor. Muchas veces tenemos miedo, ¿no?, decir a las personas: bueno, ¿por qué estás dejando a Dios? ¿Por qué estás en este pecado? No, a ver si se siente mal. Acá directamente el que no cumplía con el pacto, dice acá, el que no buscase a Dios muriese, grande, pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocinas, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos. Se cumple la promesa del versículo 2. Y Jehová les dio paz por todas partes, cuando decían en el versículo 5 que no había tiempos de paz. ¿No querés recibir en tu vida también esta promesa de Dios? Tener una comunión íntima con Él, un encuentro con Dios, tener paz en tu vida. Pero Dios está esperando que des ese paso, que le busques de todo corazón, que quites las cosas que hay que quitar en tu vida para poder tener un encuentro y una vida íntima de comunión con Él. Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué hermoso es esto, ¿no? La promesa de Dios, y que realmente se cumple en cada una de nuestras vidas. Y cuando hay una búsqueda sincera de corazón y un pacto realmente con Dios de poder llevar esto a cabo, el premio de Dios, lo decíamos recién, siempre llega. Fue hallado de ellos y Dios les dio paz. Dice Hebreos 11:6 que Dios es galardonador de los que le buscan, sean personas, individuos o la iglesia en su conjunto. Quizás hoy es tiempo también que como iglesia empecemos más a buscar al Señor, que podamos experimentar ese avivamiento que Dios quiere generar en medio de su iglesia, cumpliendo su propósito, siendo fieles a su palabra. Muchas veces oramos, ¿no?, por una iglesia espiritual, bíblica, que predique el Evangelio. Bueno, ¿qué son aquellas cosas que tenemos que mejorar y que hoy están siendo un impedimento para que no seamos también esa iglesia que tenemos que ser? Aferrémonos a esta promesa de Dios. Dios es galardonador de los que les buscan. Y realmente Dios nos va a bendecir como pueblo suyo en este lugar. Pero también que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia, individualmente empecemos a buscar a Dios cada día y ser un ejemplo en este mundo, ser una luz en medio de tanta tiniebla. Nuestros hijos, ¿no?, ahora que ya empiezan a crecer
y tienen sus grupitos en la escuela, a veces nos comparten, ¿no? Che, papá, vos no sabés lo que están hablando mis compañeritas sobre temas que no tendrían que hablar a esa edad, o no sabés las palabras que dicen. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? En primer lugar, que eso es algo con lo cual se van a enfrentar siempre en su vida, porque estamos inmersos en un mundo. Ahora es en la escuela, más adelante va a ser en el secundario, en la facultad, en su ámbito laboral. Ahora la diferencia la tienen que marcar ellos y la tenemos que marcar nosotros, en el lugar donde estemos, así como a nosotros nos llama la atención las actitudes que tienen las personas que no conocen a Dios, que los otros digan a nosotros, che, mirá qué manera de hablar que tiene, no dice mala palabra, no se ríe cuando dicen un chiste verde, no habla cosas desubicadas o groseras. Y eso vaya impactando en aquellos que están a nuestro alrededor. Pero eso va a ser posible en nosotros cuando realmente buscamos a Dios de todo corazón y nos comprometemos a honrarle y a quitar de nuestra vida los ídolos, entre comillas, abominables que podamos tener cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga y que esto pueda ser una realidad en nosotros buscándole de todo corazón.